Nuestro invitado de hoy ha trabajado para El País y Diario 16. Ha sido profesor universitario en varias facultades. Tuvo mucho éxito escribiendo el guión del documental Alexia y es todo un experto en animación, como ha demostrado al publicar Animación de Betty Boop a Tim Burton, del Diablo Ediciones. Damos la bienvenida a Pedro Delgado Cavilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? El libro arranca hablando de George Herriman y su Crazy Cat, la gata loca, cuyas aventuras animadas las pudimos ver los niños españoles en los 80, y nos gustaría saber por qué has empezado hablando de este personaje. Bueno, realmente reconozco que he escrito un libro atípico. Escribí buscando un cierto orden, pero escogiendo temas que no eran tan conocidos frente a otros que son los típicos, y te diría que los tópicos de los libros de historia de cine y animación. Por esa razón, me fijo y dedico unas páginas a Herriman y uno de los grandes hitos de la historia del cómic, que luego ha influido en Pat Sullivan, en el Gato Félix y en la manera de maquetar, etcétera. ¿Y qué destacarías de la gata loca? ¿Perdón? ¿Qué destacarías de la gata loca? ¿De Crazy Cat? De la gata loca destacaría su surrealismo. Algo que en su momento fue relativamente mal comprendido, ¿eh? Sí. Fue difícil de asimilar por el público acostumbrado a una lectura de las páginas mucho más infantil. Por otra parte... Dime. Sí. Por otra parte, que hay una estrella indiscutible en los inicios de la animación que fue Walt Disney. ¿Qué importancia tuvo Mickey Mouse? Sin duda. ¿Y tuvo mucha influencia en la competencia? ¿Dices Walt Disney sobre los demás? Sí. No, que sí, claro, se influyó en los demás, y si Walt Disney copió de alguien. Vamos a ver, en el sector todos en algún momento de su vida copian a alguien, sí. Todos. Sí, de que nadie está libre del pecado, o por lo menos de inspirarse en alguien. No obstante, Disney es una de las figuras máximas de la historia del cine y animación, y de la historia del cine. Por supuesto, bebe de las fuentes de los precedentes, como pueden ser el propio Herriman, y lo que pasa que en un momento dado Disney tiene una visión que no tienen los demás, por ejemplo, que no tiene Sullivan, y es que reconoce la importancia del cine sonoro, cosa que no todos los demás no reconocen, y él inmediatamente sonoriza sus primeros cortos de Mickey Mouse, y eso le lleva a un éxito fulminante, indiscutible. ¿Y qué podemos decir del matrimonio Orson Welles-Blancanieves, ya que estamos hablando de Disney? Es interesantísimo eso. Efectivamente, esto es una cosa que, bueno, yo accidentalmente me di cuenta del matiz, pero Alain Resnais, uno de los grandes directores franceses, luego lo leí, que se había dado cuenta él, y lo publicaba en un libro que está traducido al castellano, y es que si Blancanieves del 37 tiene varias escenas de acercamiento al castillo de la bruja, de la madrastra, escenas que se repiten y que están muy bien montadas. Bueno, Orson Welles en Ciudadano Kane, en el año 41, realmente inicia la película copiando esta manera de arrancar Blancanieves. Otro personaje importante... Sí, que no te había escuchado. No, te iba a decir que Orson Welles copió directamente, copió a Disney, y de hecho en su equipo, esto es una polémica que hay de fondo, llegó a tener uno de los profesionales de arte del equipo,
llegó a tener relación con con Disney, o a la inversa, es decir, alguien de Disney se sabe o se comenta que estuvo con Orson Welles y se dice lo mismo a la inversa, es decir, que el precedente de Disney en el entorno de Welles existe. Él, en cambio, nunca lo quiso reconocer. Hay mucha vanidad en el ámbito del arte y a veces cosas tan sencillas no se quieren reconocer. El propio, por ejemplo, Hitchcock siempre le ha costado reconocer la importancia de su gran músico Hermann Herrmann, sí. Y Saul Bass, el creador de Stories, por ejemplo, y de la secuencia de la ducha. Entonces la vanidad a veces nos impide ser sinceros. Otro personaje importante en los inicios de la animación fue Betty Boop, de los hermanos Fleischer, sí. Personaje que guarda ciertos paralelismos con Zelda Fitzgerald, mujer del escritor del Gran Gatsby, Scott Fitzgerald. En una ocasión, cuando yo preparaba una sección para hablar de Betty Boop, bueno, en general era para hablar de cintas animadas para niños pequeños, series cortitas como tipo Hanna-Barbera o, por ejemplo, sí, las de Cruz Delgado. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver uno de los cortos de Betty Boop, que me quedé escandalizado porque digo, ¿cómo puedo yo decir que estos son series infantiles de televisión? Porque Betty Boop es un personaje pues muy desinhibido y picante, y me llama también la atención y lo relaciono un poquito con lo que has comentado de La Gata Loca, de Crazy Cat. Sí, realmente mira, es un lugar común, como se dice cuando se habla de retórica o de poética, sobre todo poética de la literatura o del dibujo. Es un lugar común el coincidir en que el cine de animación era para niños en su origen. En su origen estaba mucho más abierto, era para muchos más espectadores. Y hay un momento donde se concreta en el público infantil y luego se vuelve a despegar, y se vuelve a despegar del público infantil. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.